La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, pueblo mágico. Radio Informativo Huamantla. En Comercializadora Erro te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo, desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo, con las mejores marcas y precios de toda la región. Además, aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza, número 217, en Huamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01-247-47-214-73. Comercializadora Erro. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Radio Informativo Huamantla, con Enrique Salas. No dejes de escucharlo todos los martes, a partir de la 1 de la tarde, a través de Radio Informativo Huamantla. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-47-265-44. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez. Todos los martes a partir de las 7 de la tarde. No dejes de escucharnos a través de Radio Informativo Huamantla. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. No puedes perderte Problemas de Mamá, con la maestra Ivonne Rosales, todos los martes a partir de las 3 de la tarde. Escúchanos a través de Radio Informativo Huamantla. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Huamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. Troleando la noticia, con el Chilaquil y la Britney. No dejes de escucharnos a las 4 de la tarde todos los martes a través de Radio Informativo Huamantla. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. Los horóscopos con Meche. Todos los martes a partir de las 2 de la tarde. No dejes de escucharnos a través de Radio Informativo Huamantla. Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos, certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC.
Consultorio dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez. Visítanos en Roberto Covarrubia Sur, número 207, en Huamantla, Tlaxcala. Consultorio dental del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y precio en el mercado, Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en calle Allende Norte número 607 en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 24 74 72 08 93. Sejofra, fabricantes de perfiles para panel de yeso y pastas texturizadas. En Taller de Tareas, tus peques están en buenas manos, con atención personalizada y profesional. Visítanos en Privada de Guerrero Norte, número 419, Colonia Centro en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta, niños con déficit de atención e hiperactivos, niños con autismo, enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247-101-5936. En la UTT aseguramos tu formación académica. Formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria ante la actual demanda laboral. Con personal docente calificado, un amplio plan de estudios, las mejores instalaciones y laboratorios que harán de ti un triunfador. Nuestras instalaciones están ubicadas en carretera al Carmen Xalpatlahuaya sin número, en Huamantla, Tlaxcala. Universidad Tecnológica de Tlaxcala, ciencia y técnica para el desarrollo. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prendauto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas. Porque en Prendauto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Apizaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apizaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-41-738-43. Prendauto Fidmex. Cortes, choripán, vino y más. El mejor sabor y una nueva experiencia para degustar. En Gusto Uruguayo. Abrimos viernes, sábados y domingos. Nos encontramos en Juárez Norte, número 10, en Huamantla, Tlaxcala. Servicio a domicilio al 47-20239. Búscanos en las redes sociales como Gusto Uruguayo. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte 215 Interior 13, en Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 247-137-2697 y 247-109-1863. Una nueva alternativa en radio virtual. En Comercializadora Erro te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo, desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo, con las mejores marcas y precios de toda la región. Además, aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza, número 217, en Huamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01-247-47-214-73. Comercializadora Erro. La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Huamantla.
Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, pueblo mágico. Radio Informativo Huamantla. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola, buenas tardes. Un placer de nuevo estar aquí con ustedes en este programa huamantla.tv o huamantla.org. Es para mí, de verdad, me da mucho gusto y mucho contento que Dios me preste la vida para poder estar de nuevo con ustedes en este martes, ¿verdad? Y los jueves, martes y jueves, que es cuando estamos con ustedes, pues hablando al principio de la palabra de Dios y de nuestros temas médicos en la siguiente hora o media hora que prosigue después de esto. Vamos a hablar, el tema médico se va a titular infarto cerebral. ¿Sí? El infarto cerebral es algo muy grave y algo que debemos de tomar en cuenta tan pronto como tenemos algún síntoma cerebral que nos esté hablando de infarto cerebral. Pero bien, antes de continuar hablando de nuestro tema médico, vamos a continuar hablando de la palabra de Dios. Habíamos quedado que los martes íbamos a hablar de la historia de la Biblia, de la historia de los tiempos bíblicos, de la historia de los profetas, de los apóstoles, de Jesús y todo lo que sucedió, ¿verdad? Y que íbamos a empezar desde Génesis y terminar hasta Apocalipsis, y pasando por cada una de las etapas de la Biblia. Quiero agradecer infinitamente las llamadas y todos los comentarios de las personas que amablemente nos hacen favor de escuchar, pero sobre todo de darnos su opinión, de darnos su concepto y también incluso de criticarnos, porque acuérdense que la crítica siempre debe usarse de manera constructiva. La Biblia es inspirada en Dios. Eso está escrito en la palabra de Dios mismo, en 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué significa esta expresión? Bueno, la propia Biblia lo aclara. Dice así: hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por el Espíritu Santo. Es decir, por eso es que en la palabra de Dios siempre coinciden las pláticas o las historias de cada uno de los autores de cada una de las partes de la Biblia, porque fue inspirado por Dios. Les vuelvo a repetir, esto está en 2 de Timoteo 3:16. Dice, hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados o tocados por el Espíritu de Dios. También está en 2 de Pedro 1:21. Esto es algo parecido como cuando un jefe tiene su secretaria, y bueno, el jefe le va a dictar a la secretaria algún escrito, pero con las ideas de su jefe, no de la secretaria. La secretaria nada más va a transcribir la idea del jefe. Lo mismo sucedió con Dios. Dios transcribió sus ideas, lo que quería que se quedara para el resto de la vida, de la eternidad, en la palabra de la Biblia, a través precisamente de los apóstoles, a través de los profetas, y a través de toda la gente que ha escrito la Biblia. Y Dios la impregnó a su palabra, a la Biblia, le impregnó su esencia y le dio una protección. Por eso es que ha durado años con años, miles de años ha durado la palabra de Dios. Y aunque han intentado cambiarla, aunque han intentado transgiversarla, no han podido lograr esto, porque está cuidada, está protegida por el Espíritu Santo. Acuérdense que Dios dice que te podré perdonar todos tus pecados, menos que no creas en mi Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, de igual modo, la Biblia contiene el mensaje de Dios y no el de los hombres mismos que la escribieron.
Por consiguiente, toda la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Esto está primero en Tesalonicenses 2:13. ¿Por qué es que les estoy hablando de esto? Bueno, porque hubo una persona que amablemente me hizo una pregunta. ¿Y cómo yo puedo confiar en la palabra de Dios? Él me dice, yo lo escucho a usted hablar pues de una manera muy práctica y muy real y muy concisa de la palabra de Dios, y él es ateo. Me dice, yo no puedo creer en una Biblia o en una palabra escrita por otros hombres. Ahí está ya la aclaración. La Biblia no es un libro de historia como los libros que existen, o de otras pues de otras personalidades o de otros profetas que incluso también existieron, como Mahoma, ¿sí? La Biblia es una inspiración del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, nada más se utilizó a los escritores de la Biblia para poder transcribir lo que Dios quería que supiésemos. Y créanme que en el Gran Concilio el tamaño de la Biblia no es como lo conocemos. No cabría la cantidad de libros escritos de la Biblia, de la historia de la Biblia o de la palabra de la Biblia, no cabría la cantidad de libros alrededor del mundo. Lo que pasa es que fue reducida. Ahora ya en la actualidad están saliendo muchas verdades, tanto de la palabra de Dios como muchas cosas que pasaron en aquellos tiempos. Por ejemplo, ya se encontró el arca de Noé, ¿sí? En una montaña, y se encontraron los restos de esta arca. ¿Y cómo lo pueden ustedes visualizar o ver? Bueno, pues métanse al internet, busquen páginas serias, científicas de investigación, y van a encontrar ahí ya muchas respuestas de las dudas que tenemos. Así como un día les platiqué que se encontraron en el paso del Mar Muerto los implementos de los egipcios, las ruedas de sus carretas, sus escudos, sus espadas, en fin, era una señal de que habían sido ahogados, ¿no? De que por eso están ahí hasta la fecha, están en el fondo del mar esos implementos egipcios. Bueno, pues así ya encontraron también el arca de Noé. Entonces, si van apareciendo todos estos vestigios de la historia de la creación de Dios hasta nuestros días, pues son las pruebas que tenemos de que efectivamente esto sucedió y esto pasó, ¿sí? Todo llega a su debido tiempo, todo llega a su momento, ¿sí? La Biblia es un libro exacto y sin contradicciones. Pareciera ser que se contradice, pero no se contradice. La Biblia fue escrita durante un periodo de 1600 años por hombres de diferentes épocas, condiciones sociales y profesionales. O sea, había agricultores, pescadores, pastores, profetas, jueces, reyes. Asimismo, había un doctor, que era Lucas. Lucas era doctor y también escribió en la Biblia. Pero a pesar de los distintos orígenes de esos hombres, la Biblia enseña las mismas ideas, desde la primera página hasta la última, y no se contradice, ¿sí? Hay quienes dicen que ciertos pasajes de la Biblia se contradicen entre sí, pero estas afirmaciones no tienen ninguna base, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo llega a un solo punto: hacer el bien. Hacer el bien, creer en un Dios todopoderoso de forma espiritual, ¿sí? Y hacer el bien, creer en el amor, creer en la misericordia y creer en el mal. Porque la Biblia también nos habla del diablo. Y el diablo nos ataca. A mí en lo personal, ahora que me he metido mucho al estudio de la palabra, he sido muy atacado de diversas formas, de diversas maneras. Pero uno tiene que resistir. A veces nos ataca hasta en lo que más nos duele o en lo que más amamos. No importa, tenemos que resistir. Tenemos que seguir adelante porque es Dios el que está mandando a hacer esto. No fue mi idea, ni porque yo quisiese quedar bien ni nada por el estilo, sino que así es como Dios trabaja. Toma gente para que hablemos de Él. Y vaya, yo no soy ni pastor, ni profeta, ni nada por el estilo. Simplemente algún día me dijo hasta acá y ahora vas a hacer esto. La Biblia también es exacta desde el punto de vista científico, ¿sí? Por ejemplo, en sus orígenes se hablaba de que la Biblia ya decía que la tierra era circular, mientras en aquellos tiempos pensaban que era plana. Y resultó que era circular y que flotaba en la nada. Así dice la palabra de Dios, ¿sí? Y finalmente, la Biblia es un libro de consejos muy prácticos, porque finalmente nos guían a una forma de vivir sana. No robarás, no adulterarás, no fornicarás, respetarás a tus padres y a tu madre,
etcétera. Los 10 mandamientos y más, váyanse a Proverbios, y en Proverbios hay más consejos todavía, donde habla de todo lo que no debemos de hacer. En ninguna parte de la Biblia nos dice que hagamos el mal o que hagamos lo contrario de lo bueno. Nos dice que hagamos siempre lo bueno para que le agrademos a Dios, ¿sí? Ahora, yo quiero continuar con la historia de la Biblia. Bueno, ya estoy contestando algunas de las preguntas de las personas. Acuérdense que habíamos platicado que todo empezaba en el Génesis y que Dios, antes de crear el Edén o el paraíso, Dios creó miles de trillones de seres celestiales, de ángeles que andaban con él, ¿sí? Y después Dios se le ocurrió, porque esa es la palabra correcta, crear vida a su manera y a su gusto, y entonces es como empezó a crear el Edén, y en el Edén metió a Adán y Eva, pero Eva pues cometió el pecado de desobedecer, y entonces fueron expulsados del paraíso, ¿sí? Y tuvieron que tener una vida difícil de trabajo, con el sudor de su frente ganarse el pan. La mujer tendría que tener hijos con dolores, y tienen hijos y hijas, y entre ellos los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, y Caín mata a su hermano Abel, y esto no le agrada a Dios, por lo tanto también Dios manda lejos a Caín. En aquellos tiempos Dios permitía que tuviesen relaciones entre familiares para que hubiese gente en la tierra. Si no, no hubiera manera de cómo sucediese esto, ¿no? Y eso no lo podemos prejuzgar, porque son decisiones de Dios de aquellos tiempos. Ahora ya no está permitido. La primera parte que les estoy platicando a ustedes, que es de donde vinieron los cielos y la tierra, cómo se formaron el sol, la luna, las estrellas, así como las muchas cosas que hay en la tierra. La Biblia da la contestación verídica cuando dice que todo fue creado por Dios. Por eso nuestra historia, ¿sí?, comienza precisamente con la creación, con el Génesis. Debemos aprender que las primeras creaciones de Dios fueron personas espirituales parecidas a Él. Eran ángeles, que después esos ángeles se rebelaron junto con el diablo. El diablo era un ángel y se rebelaron. Pero antes de se rebelaron, y después de rebelarse, algunos ángeles descendieron a la tierra y tuvieron relaciones con mujeres, y de ahí nacieron los gigantes, que ahora están encontrando sus esqueletos por todas partes. Pero la tierra fue creada para gente como nosotros, para que viviese bien, para que no viviéramos con enfermedades, con maldad, para que viviésemos muchísimos años. De hecho, la palabra de Dios dice que no moriríamos nunca, ¿sí? Por eso Dios hizo al hombre y a la mujer, la llamó Adán y Eva y le puso en un lindo jardín que es el Edén. Pero ellos desobedecieron a Dios y perdieron el derecho para seguir viviendo. En total, desde la creación de Adán hasta el gran diluvio es cuando Noé, abarcamos 1655 años. Es lo que les quiero decir ahorita. Sí, abarcamos 1655 años desde lo que era Adán y Eva hasta Noé y el gran diluvio, que es donde nos quedamos precisamente la vez pasada. ¿Se acordarán? Vamos a entrar ahora a la segunda parte, ¿sí? Bueno, quiero decirles también que entre esos 1655 años también existió un gran hombre que era Abraham. Y de Abraham descendió Jacob, ¿sí? Que más adelante van a saber por qué Jacob era muy amado por Dios y por qué Abraham era nombrado el amigo de Dios. Abraham tenía mucha amor a Dios, mucha fe a Dios. Acuérdense que yo les he dicho que a Dios le agrada mucho que creamos en Él y que en Él depositemos nuestros problemas o nuestros triunfos, tanto en las buenas o en las malas, pero tener fe en Él, creer en Él. Y Abraham era así. A tal grado fue esto que Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Acuérdense que les platiqué de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios iba a destruir y mandó 2 ángeles para destruir Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra ya eran dos pueblos contaminados al 100% de maldad. Ahí ya no había nada que se salvara más que Lot. Pero cuando pasan esos 2 ángeles por la vivienda de Abraham, le llevan el mensaje que Dios le va a dar un hijo, y Sara, su esposa, se ríe, y los ángeles le dicen: ¿por qué te ríes del Dios? Que Él todo lo puede y todo lo sabe, ¿sí? Aún así, Dios le dio un hijo a Abraham y se llamó Isaac, y después Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, y con todo el dolor de su corazón, Abraham subió a la montaña,
hizo un lugar propio para sacrificio, y cuando iba a matar a su hijo Isaac, un ángel de Dios bajó y le dijo: no lo hagas, Abraham. Dios ve tu fe y estás probado. No es, Dios es un Dios que sí nos prueba, aunque Él sabe, porque él es inverosímil, Él es omnipotente, omnipresente, omnivalente, o sea, Él sabe todo, Él se da cuenta de todo, pero aún así nos prueba. ¿Por qué? Porque prueba la obediencia, ¿sí? O sea, que debemos ser obedientes, ese es el secreto. Eso es lo que pasó con Abraham, ese fue el mensaje que pasó con Abraham. Lo mandó a probar su obediencia. Y Abraham fue obediente, iba a matar a su hijo, lo iba a sacrificar. Y bueno, pues no fue sacrificado. Dios quedó muy contento con Abraham, porque no, por la forma en que a pesar de que amaba mucho a su único hijo, lo iba a matar. Después ya se van esos ángeles que les dije que pasaron por las casas de Abraham, se van a Sodoma y Gomorra, buscan a Lot, que era el único hombre que amaba a Dios también, junto con su familia. Y los ángeles dicen: tienes que salir inmediatamente de acá porque vamos a quemar Sodoma y Gomorra, y tienes que hacerlo a la voz de Yah. Los esposos de sus hijas no hicieron caso. En aquel tiempo la gente de Sodoma y Gomorra eran totalmente homosexuales y hasta en la calle andaban haciendo sus cosas y querían incluso ya tener relaciones con los ángeles. Por eso es que los ángeles los ciegan para que pueda salir Lot y su familia, pero le dan una indicación a la esposa de Lot. Le dicen que no voltee para atrás. Ahí también hay otra enseñanza de que debemos ser obedientes. Entonces la esposa de Lot voltea y se convierte en estatua de sal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la desobediencia siempre va a traer consigo problema. Miren, Dios dice que nos puede perdonar los pecados, pero no nos vamos a salvar de las consecuencias, ¿sí? Nosotros mismos nos castigamos. Nosotros mismos nos castigamos con nuestros propios actos. Uno de los peores pecados que hay es la soberbia, y el orgullo, porque nos impide llegar al amor, porque nos impide llegar a Dios, y por soberbios y orgullosos dejamos que nos entren celos, dejamos que nos entren coraje, que nos entren angustia, y que sintamos rencor contra la persona, y entonces no progresamos, nos volvemos unos seres rencorosos, orgullosos, ¿sí? Y no debe de ser así. Todo lo debemos dejar en Dios, aunque nos hagan lo peor. Ya Dios cambiará a la gente, ¿sí? Pero nosotros no tenemos el derecho de juzgar más que Dios. Ya pasa el tiempo, acuérdense que estamos hablando de 1655 años. Pasa el tiempo y le buscan una esposa a Isaac. Su padre Abraham le manda a buscar una esposa a Isaac y conoce a una mujer que se llama Rebeca, que amaba a Dios, ¿sí? Y bueno, pues ya ellos dos, Rebeca tiene 2 hijos, ¿sí? Eran gemelos. Uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. Esaú le gustaba cazar, era más fuerte, pero era así como que agresivo, como que incluso no creía en Dios. Y en cambio Jacob desde chiquito creía mucho en Dios y amaba a Dios, ¿sí? Entonces un día Esaú vende, en aquellos tiempos era muy importante el primer hijo, era el que primero se bendecía y al que se le daba la bendición únicamente. Pero en aquellos tiempos Esaú no respetó su jerarquía de primer hijo y vende a Jacob su bendición. Y entonces el padre, o sea Isaac, le da la bendición a Jacob. Y después se vuelven enemigos Jacob y Esaú, que eran hermanos, ¿no? Y eso es algo que pues realmente pues afectó mucho el desarrollo de todo lo que estamos platicando, ¿sí? Isaac, el padre de Esaú y de Jacob, no permitía que se casaran con mujeres de Canaán, de la tierra de Canaán, porque en la tierra de Canaán adoraban a ídolos, adoraban a dioses falsos. Por eso es que no debemos adorar imágenes talladas, porque no tienen vida, no tienen esencia. La imagen tallada pues es algo de yeso, de madera, de cerámica, y no tiene vida. Por eso la palabra de Dios dice: nadie llegará a mí si no es a través de mi Hijo Jesucristo, y en la piedra que me levantares, ahí me vas a encontrar. Entonces no podemos estar adorando imágenes que no son vivas y que no nos van a responder. Dios es el único que nos va a responder, debe ser en directo. Y en Canaán adoraban mucho a dioses de madera y a dioses de cerámica y de cemento y de yeso. Y entonces Jacob le prohibía mucho que se casara con gente. Abraham le prohibía mucho a Jacob, su hijo, que se casara con alguna mujer que fuera
de Canaán. Porque en Canaán era un pueblo que realmente, después acuérdense que después ahí Moisés los llevó a vivir a los egipcios. Bueno, más bien a los israelitas que liberó de los egipcios. Pasa el tiempo y Jacob tiene que hacer un viaje, ¿verdad? Y llega Jacob a un pozo donde estaban cuidando unas ovejas, y Jacob preguntó de dónde eran, y le contestaron que eran de Harán. Y le dijeron, ¿qué no conocen a Labán? Preguntó Jacob, porque Labán era pariente de Abraham, era hermano. Y sí, contestaron, sí, contestaron, mira, aquí viene su hija Raquel, con el rebaño de ovejas. Pues tú puedes ver a Raquel acercándose. Cuando Jacob vio a Raquel con las ovejas de su tío Labán, fue y quitó la piedra del pozo para que las ovejas pudiesen beber agua. Y entonces Jacob se enamoró de Raquel. Y es así como Jacob y Raquel pues se casan, ¿sí? Y pues se hace más grande la familia, va creciendo la familia. Acuérdense que estamos hablando de 1655 años, va creciendo poco a poco, así es como se va creciendo, ¿sí? Y es así como va creciendo la gran familia de Jacob. Jacob tiene 12 hijos. ¿Y por qué es importante Jacob? Porque de ahí nacieron las 12 tribus de Israel, mismas que ahora se están peleando en Israel. Mismas que ahora no creen en la venida o no creen en que llegó el Mesías, que es Jesucristo. Ellos siguen esperando que llegue un Mesías. Por eso están tan confundidos y por eso están con tantos problemas, porque no creen, a pesar de que es el pueblo escogido de Dios. Mas, sin embargo, a nosotros que somos como los samaritanos, no tenemos por qué juzgar eso, porque es decisión de Dios. ¿Sí? Es como ustedes con sus padres. Ustedes no pueden prejuzgar las decisiones de sus papás. La mayoría de veces pues son para bien, ¿no? Pero a veces no nos parece lo que el padre decide, nuestro papá o nuestra mamá decide, pero no podemos prejuzgar sus decisiones. Por eso la palabra dice, honrarás a tu padre y a tu madre, sean como sean. Así que si ustedes tienen un padre o una madre que les ha pegado, que ha sido borracho, que los ha influido el alcohol, a las drogas, incluso que los ha violado, deben de perdonarlos. Porque eso se los va a tomar Dios en cuenta. Se los va a tomar Dios en cuenta, de tal manera que cuando ustedes cometan algún pecado también, y cuando estén enfrente del Señor, Dios diga, te perdono también a ti, porque perdonaste el pecado grave de tus padres. Porque los padres es lo único que tenemos, no hay más papás para nosotros más que uno solo. Se nos mueren y nos quedamos solos en la vida, ¿sí? No hay como la sangre directa de un padre o de una madre. Acuérdense cómo hemos sufrido cuando un papá se nos muere. Nos sentimos solos, desvalidos, no hay quien nos ayude, hasta nos atacan más. Entonces yo soy de la opinión que debemos de adorar a nuestros papás, sean como sean, y orar por ellos si son malos. Orar por ellos, porque acuérdense que no precisamente son ellos, es el diablo, ¿sí? Crece la gran familia de Jacob, tiene 12 hijos y se hacen las 12 tribus, ¿sí? Las 12 tribus, y de ahí nace una gran nación. Por eso es que Dios le hizo una promesa a Abraham, que es el abuelo de Jacob. Le hizo una promesa, te haré padre de grandes naciones, ¿sí? Tantas que ni podrás contar como la cantidad de arenas del mar. Todo esto que les estoy diciendo está escrito en lo que venimos platicando del Génesis, ¿sí? Después existió una mujer que se llamaba Dina, ¿sí? Dina era una persona que vivía en Canaán y fue a visitar mujeres de Canaán. Y acuérdense que en Canaán eran adoradores de ídolos, de falsos dioses, ¿sí? En aquel tiempo, Dios, en este caso de la mujer Dina, ¿sí? Dios la quería también para él, pero Dina se pierde por llevarse con malas amistades. Aquí precisamente viene otro ejemplo. Toda la palabra de Dios nos da ejemplos. O sea, si nos ponemos a analizarla, nos avisa de lo que no debemos de hacer. El ejemplo de Dina es que no debemos tener malas amistades, porque nos podemos perder. Y sí es cierto, ¿no? Cuando nos juntamos con una persona que se droga, una persona que toma, una persona que roba o etcétera, pues al rato ya estamos igual, ¿sí? Eso no quiere decir que no ores por esa persona, que no pidas por esa persona, porque finalmente esa persona está endemoniada y por eso hace lo que hace. Pero Dios te dice,
fíjate con quién te juntas. Fíjate con quién te llevas, porque te puedes contagiar de esta persona y puedes ser igual o peor que esa persona. ¿Sí? Y entonces el diablo ganaría un adicto más para él. Entonces, esa es la historia de Dina. Una historia, se metió en muchas dificultades, ¿sí? Porque, bueno, pues Dina iba a hablar con esas mujeres, y estas mujeres, además de que adoraban dioses, se dedicaban mucho a la fornicación, el adulterio y cosas por el estilo, y robaban mucho ahí en Canaán, y bueno, había muchos problemas entonces, ¿no? En aquel tiempo, ¿sí? Dina se metió en dificultades y llega con una mujer que se llamaba Siquén. Un día cuando Dina vino de visita, Siquén obligó a... conoce a un hombre que se llamaba Siquén, era hombre, no mujer, se llamaba Siquén, y Siquén la ve a Dina. ¿Y qué creen que le pasó? Siquén era de Canaán, la violó. Imagínense todo lo que le pasó a Dina. No solo se empezó a comportar como las mujeres de aquellas con las de Canaán, sino que además Siquén todavía la viola. Y después los hermanos de Dina pues van y matan a Siquén. O sea, una desgracia trae otra desgracia, ¿sí? El pecado es como un efecto de dominó. ¿Han visto las tabletas de dominó paraditas y ven que ponen una y se van cayendo una por una hasta que se cae la última? Así es el pecado. Es una cadenita el pecado, ¿sí? Entonces tenemos que alejarnos del pecado lo más pronto posible y lo más rápido posible. Dina no solo perdió el amor de Dios, sino que la violaron y sus hermanos se convirtieron todavía en asesinos, ¿sí? Todo porque se juntó con gente que no era lo correcto, que no era la correcta, ¿sí? Después de esto, de que los hermanos mataran a Siquén y a todos los otros hombres de Canaán que andaban con Siquén también, esta situación que hicieron los hijos de Jacob enojó mucho a su padre, ¿no? O sea, los disgustó mucho. ¿Por qué? Porque ya eran asesinos ahora. Y acuérdense que Jacob era adorador de Dios, de Jehová, ¿sí? Yo sé que lo que les voy a decir es algo difícil, pero en verdad les quiero decir que tenemos que aprender a perdonar incluso hasta al asesino de nuestros hijos, e incluso al que nos viole, al que mate a un familiar o nos mate. Es lo que enseña Dios. Acuérdense cuando estuvo Jesucristo en la cruz, que estaba atravesado por una flecha, todo golpeado, latigueado con púas de metal, ¿verdad? Y látigos de cuero y una corona en la cabeza. ¿Qué hizo? Dijo: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es. El secreto es perdonar. Y cuando tú perdonas encontrarás amor. Cuando tú perdonas encuentras paz. Porque la justicia la hace Dios. A veces la justicia tarda en llegar. A veces es rápido. Depende del criterio de Dios. Pero Dios, de que hace justicia, la hace. No deja escapar un solo cabello de justicia. Lo dice su palabra. Ni un solo cabello dejaré escapar de justicia. ¿Sí? Nada más que a veces Dios tiene sus momentos, sus tiempos, de acuerdo a lo que Él planea o a lo que Él decide, no sé. Yo a veces he visto tantas cosas tan inverosímiles, por eso es que Dios es inverosímil, porque luego veo cosas que digo, Dios mío, pero pues Él es Dios y Él es el que hace las cosas y Él es el que decide. Por eso debemos de dejarnos llevar en el amor de Dios, en su misericordia, en su paz, en su tranquilidad, y dejarle a Él nuestras cargas, nuestros pecados, lo que nos hacen. Él lo va a solucionar, pero el secreto es tener fe ciega en que Él va a solucionar todo. Inténtenlo y verán cómo da resultado. Después vino otra historia, que son los hermanos que odian a José, o sea, los hijos de Jacob. Acuérdense de la historia de José. José era el soñador. José era el que podía adivinar los sueños. Y sus hermanos no lo querían y lo venden a un traficante de personas. Se los vende, se va a Egipto y allá también lo vende, lo compra una persona muy allegada al faraón. Y una ocasión el faraón tiene unos sueños de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y no sabía quién descifrarle el sueño. Y José estaba en la cárcel porque en aquel tiempo la esposa del faraón quería meterse con José. Y entonces, como José no quiso, lo meten a la cárcel, ¿sí? Junto con otros 2. Pero ya estando ahí en la cárcel, sale uno de los que estaba detenido
y el faraón estaba muy inquieto por el sueño que tenía, no sabía qué decidir con ese sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y le dicen, es que hay un joven que está encerrado, que se llama José, que adivina los sueños. Porque José había adivinado que de los 2 detenidos, uno iba a salir y el otro iba a ser matado. Y así fue. Y entonces mandan a llamar a José y el faraón le describe su sueño, José se los describe, y no solo se los describe y analiza, sino le dice qué hacer. Y efectivamente, se trataba de 7 años buenos y 7 años malísimos de hambres y todo, cosas por el estilo para Egipto. Y entonces se vuelve José el segundo del faraón. ¿Sí? Y luego los hermanos lo quieren visitar. Bueno, van a Egipto. No saben que José pues ya es un gran jerarca ahí en Egipto. Llegan con él. Y José sí los identifica como sus hermanos, pero no les guarda rencor porque lo hayan vendido. Porque primero lo echaron en un pozo y luego lo vendieron. No les guarda rencor. Y por eso es que José los recibe, pero no les dice quién es. Y les dice que regresen por su padre, pero José les guarda en una de las bolsas de sus animales una copa de oro. Y después, ya que van camino a traer a su padre, José los manda a revisar y encuentran la copa de oro, pero no lo hace José para acusarlos, sino para ver si ya cambiaron. Y se da cuenta que sí, ya habían cambiado, y entonces regresan a las instalaciones de los egipcios y ahí les confiesa que él es su hermano. Imagínense la alegría, ¿no? El gusto de encontrar al hermano que habíamos desterrado y que nos trata bien. Y ya José les dice, vayan por mi padre, regrésense, van a vivir aquí conmigo, y de ahí nace el pueblo de Israel. Que después ya, en el próximo jueves, vamos a entrar a ese tema, porque de ahí viene la esclavitud de los israelitas, ¿sí? Y la liberación de parte de Moisés. Como verán, es muy bonito platicar de Dios, es emocionante, es una aventura mágica, es un viaje maravilloso, a mí me emociona mucho. Ahora ya no sé si me gusta más platicar de Dios o la medicina, pero si me dijesen que tuviera que dejar la medicina y dedicarme a Dios, dejaría la medicina y me dedicaría a Dios completamente, porque te da mucha paz, mucha satisfacción, a pesar de que nos ataca, a pesar de que nos maltrata y nos ataca el demonio, pero hay que orar mucho, ¿no? Por eso les digo, búsquense una Biblia para que todo lo que les voy diciendo lo vayan examinando, y búsquense un pastor o un guía espiritual que les ayude con esto, pero no les debe de cobrar. Después voy a platicarles por qué ya no se debe de cobrar el diezmo y la ofrenda. Yo sé que eso que están escuchando muchos me van a odiar. No me importa. Dios así ya lo dice. Ya estoy chocado, fastidiado de que se hagan ricos de mi palabra. Ya no, el evangelio ya no es así. Pero será otro tema que voy a discutir con ustedes, ya con un pastor, porque pues yo no soy pastor, yo nada más simplemente estoy emocionado con Dios. Bueno, pues vámonos a un corte comercial y regresamos con ustedes. En Comercializadora Erro te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo, desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo, con las mejores marcas y precios de toda la región. Además, aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza, número 217, en Huamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01-247-47-214-73. Comercializadora Erro. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Radio Informativo Huamantla, con Enrique Salas. No dejes de escucharlo todos los martes, a partir de la 1 de la tarde, a través de Radio Informativo Huamantla. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes.
Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-47-265-44. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez, todos los martes a partir de las 7 de la tarde. No dejes de escucharnos a través de Radio Informativo Huamantla. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. No puedes perderte Problemas de Mamá con la maestra Ivonne Rosales, todos los martes a partir de las 3 de la tarde. Escúchanos a través de Radio Informativo Huamantla. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Huamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. Troleando la noticia, con el Chilaquil y la Britney. No dejes de escucharnos a las 4 de la tarde todos los martes a través de Radio Informativo Huamantla. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Muy bien, quiero agradecer la llamada de una persona que me comenta que diga yo quién es Dina. Dina es hija de Jacob, ¿sí? Es hija de Jacob, y ahí la enseñanza es que no debemos tener amistades que nos hagan daño y que nos enseñen a hacer lo malo, ¿sí? Y bueno, también quiero decirles, nos vamos a quedar hasta que José y sus hermanos y Jacob, ¿sí? O sea, sus 11 hermanos y Jacob su padre, son llevados a Egipto, y de ahí nace el pueblo de Israel. Después ya vamos a hablar de la esclavitud de Israel, y así vamos a seguir hablando, ¿no? Ya para el martes que viene, porque ya el jueves que viene vamos a discernir sobre lo que nos enseña la palabra de Dios. Quiero agradecer mucho las llamadas y qué bueno que nos están escuchando. Ahora vamos a hablar del tema médico, infarto cerebral. ¿Qué es el infarto cerebral? Bueno, el infarto cerebral es cuando alguna vena o alguna arteria de gran calibre del cerebro se tapa. Se puede tapar por un coágulo de sangre, ¿verdad? Se puede tapar con un coágulo de grasa, ¿sí? Y bueno, pues nos va a dar trastornos de isquemia, es decir, nos va a causar problemas de irrigación sanguínea. Pero aquí vamos a hablar prácticamente de lo que es el infarto, porque es decir, ¿qué sucede cuando una vena del cerebro se tapa? ¿Qué síntomas presenta una persona con infarto cerebral? Bueno, el inicio suele ser muy repentino, ¿sí? Yo he encontrado pacientes que incluso pues, han fallecido por el infarto, que me comentaban o me decían,
¿sabe qué, doctor? Yo sentí un zumbido horrible, un dolor de cabeza horrible y sentí como si se me fueran yendo las fuerzas y como si se me fuera reduciendo la visión, el campo que abarcan nuestros ojos para ver, ¿sí? Es lo primero que empiezan a sentir los pacientes, ¿sí? Después de esto, los pacientes empiezan a presentar síntomas de obstrucción. Esto va a depender también de la arteria cerebral que esté afectada, ¿sí? Hay pacientes que incluso llegan a presentar problemas de parálisis o apoplejías, es decir, pierden la movilidad de algún brazo, de los dedos, de alguna pierna, ¿sí? O definitivamente a veces el infarto cerebral es tan tremendo que ocasiona que el paciente en automático caiga en estado de coma profundo. Y así le piquemos con una aguja, le presionemos el pecho, le hagamos la maniobra que le hagamos, el paciente no va a responder. Hay pacientes que incluso los globos oculares los quedan hacia un lado, con la mirada de lado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque va a depender de la parte que sea infartada en el cerebro. Y acuérdense que el cerebro tiene muchas funciones, pero están localizadas por áreas. Entonces va a depender de eso, ¿no? Del área que esté afectada. Normalmente, cuando hay oclusión de la arteria cerebral media, origina hemiplegia contralateral, pérdida sensorial y hemiostopsia anónima. ¿Qué significa esto de hemiostopsia homónima? ¿Qué significa todo esto? El paciente va a sentir, no capta los olores, va a sentir que no tiene sensaciones, ¿sí? Incluso hay pacientes que refieren que no tienen sabor en la boca. Esto si el paciente queda semi-inconsciente o consciente, pero con un daño ya de parálisis por el infarto mismo, ¿sí? Porque si está en estado de coma total, olvídense, es algo muy grave. El paciente tiene que ser entubado porque va a tener problemas con la respiración, va a tener taquicardias al mismo tiempo que arritmias, o sea, sube, baja el latido cardíaco, va a tener problemas de respiración, no va a tener control de los esfínteres, por lo tanto va a tener evacuaciones tanto urinarias como fecales, va a trasudar mucho. Es algo muy grave, ¿sí? Es algo muy grave y que definitivamente en muchas ocasiones, casi en el 70% nos lleva a la muerte del paciente, si no es que hasta más, ¿sí? Es muy difícil poder tratar un paciente con infarto cerebral. Por eso es importante prevenir un infarto cerebral. ¿Cómo tenemos que prevenir un infarto cerebral? Bueno, una es tomando mucha agua. Cuando tomamos mucha agua, nuestra sangre se diluye, no se encuentra tan espesa, entonces disminuye mucho el riesgo de que ésta se vuelva espesa y produzca coágulos de sangre y tapen las venas. Otra es haciendo ejercicio para quemar las grasas, no comer también muchas grasas, ¿sí? No comer muchas grasas. Muchas veces pues pensamos que una costilla de roast beef es muy rica, es muy exquisita y nos chupamos hasta el último el huesito, ¿no? Y lo dejamos hasta brilloso, pero lo único que nos estamos comiendo es grasa. Y entonces esto nos va a llevar a que nos taponee las arterias, ¿sí? También es importante vigilar los infartos del miocardio los infartos cerebrales por la hipertensión arterial. La hipertensión arterial también nos puede provocar un accidente cerebrovascular o un infarto del cerebro, de tal manera que sube la presión y se hace un aneurisma en las venas, como una pelota, una cámara de una pelota, que se hace un chipotito, y ese chipotito es como si fuese un tumor, y entonces presiona los tejidos cerebrales y nos va a ocasionar también problemas, y si se tapa, pues va a ocasionar un infarto del tejido cerebral, ¿sí? Una cosa es infarto de tejido cerebral y otra cosa es un infarto del miocardio, ¿sí? Son cosas diferentes, nada más que a veces uno se equivoca. Es importante qué estudios vamos a realizar. Bueno, casi siempre cuando traen los pacientes con el problema de infarto cerebral, casi siempre pues llegan ya graves, y llegan en estado comatoso, y ya llegan muy mal. Lo primero que tienen que hacer es inmediatamente trasladarse a un hospital de atención especializada, porque tienen que estar en terapia intensiva. Se les tiene que poner una canalización endotraqueal, varias pues conexiones a las venas para administración de medicamentos, ¿verdad?
varias venoclisis que hay que hacerle, porque de esta manera podemos evitar a ver si el paciente no se muere. Pero es muy difícil. ¿Qué estudios tenemos que hacer? Bueno, se hacen radiografías, se hacen tomografías axiales computarizadas, los estudios pertinentes de laboratorio, que son química sanguínea, biometría hemática, pruebas enzimáticas. Pero realmente el pronóstico es muy malo para el paciente que sufre infarto cerebral. Es muy malo. En la mayoría de los casos el paciente va a quedar o con secuelas muy graves, va a quedar con parálisis, va a quedar con apoplejía, no va a poder menear los brazos, no va a poder menear las piernas, o va a quedar con parálisis de los dos brazos, de las dos piernas, o va a quedar en estado de coma por largo periodo de tiempo, que es lo más grave que puede pasarnos, ¿sí? Entonces, pues más vale tratar a tiempo esto, pero realmente aquí sí, no hay nada que nos ayude. Se ha usado la heparina para disolver el coágulo y la streptoquinasa inyectada en la arteria carótida, pero realmente el pronóstico es muy malo para los pacientes que sufren un infarto. También es muy importante no andarnos cabeceando ni jugando fútbol y pegar a la pelota con la cabeza, porque podemos provocarnos también la ruptura de alguna vena, de alguna arteria, y provocarnos también un infarto cerebral, ¿sí? O un aneurisma cerebral, etcétera. Así que vamos a cuidar mucho nuestra cabecita. Por eso Dios hizo nuestra cabeza con un cráneo duro, porque quiere decir que la debemos de cuidar, porque ahí está el cerebro de todo. Es como la computadora, ¿no? Ahí está todo lo que nos controla nuestro cuerpo. Muy bien, pues llegamos al final de nuestro programa, siempre nos va el tiempo muy rápido. Quiero agradecer las llamadas y todo lo que nos hacen favor de llegar. Quiero agradecer también aquí a Venecia y a Alejandro, que nos hacen favor también de apoyar, y a los dueños de la empresa por permitirnos estar aquí con ustedes. Y bueno, pues nos vemos el jueves que viene con otro tema médico y hablando de Dios. Y les deseo que descansen en compañía del Espíritu Santo de Dios Todopoderoso. Buenas noches, gracias y hasta la próxima. La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Huamantla.